Mi nombre es Francisco Villarroel y vamos a continuar con estas charlas que estamos dando en el tema de Derecho Internacional Marítimo en el Diplomado sobre Derecho Marítimo, auspiciado por la Universidad Marítima Experimental del Caribe y la Escuela Nacional de la Magistratura. Y el día de hoy vamos a continuar con las charlas relativas a los contratos de utilización de la nave. Como bien recordarán, en la clase anterior tratamos el transporte marítimo de mercancías. Hoy vamos a abordar los otros contratos de utilización de la nave que están regulados por la Ley de Comercio Marítimo y que no están vinculados con el transporte de la mercancía dentro de la obligación que asume el porteador de resultado de transportarla y entregarla en las mismas condiciones como están descritas en el conocimiento de embarque y como las recibió. El día de hoy nos vamos a referir a los contratos cuyo objeto es la disponibilidad del buque, es decir, la explotación de la nave, o también dentro de los contratos de arrendamiento a campo desnudo, la entrega del buque para su disponibilidad total por parte de aquel que lo va a explotar y se convierte en armador. Asimismo, vamos a discutir el contrato de remolque, que también está incluido dentro de estos contratos de utilización de la nave, y que debemos distinguir entre el remolque que facilita la movilización del buque, que algunos lo llaman remolque de transporte, y el remolque que facilita, por otro lado, es la operatividad del buque dentro de la zona restringida del puerto y que es un servicio, se llama servicio de remolcadores, que a su vez es mandatorio y no nada más está contemplado en la ley de comercio marítimo, sino a su vez de una regulación que se desprende de la Ley General de Marina, que como les he señalado, uno de los servicios que están obligatorios dentro de esta ley administrativa marítima, junto con el pilotaje y el lanchaje. Ahora, dentro de estos contratos, inicialmente vamos a abordar los contratos de fletamento, que es el contrato de fletamento por viaje, en la cual la gestión, tanto náutica como comercial, reposa sobre el fletante, no se traslada al fletador ninguna de ellas, y se refiere no a la utilización de la nave y su disponibilidad por un tiempo determinado, sino por un viaje determinado. Y entonces aquí, indudablemente, hay algunos aspectos que la ley hace referencia en cuanto a su aplicación al régimen de transporte marítimo por referencia, netamente aspectos vinculados con el cobro del flete, que hace la referencia precisamente al régimen de transporte marítimo, y a su vez vamos a ver algunas regulaciones contempladas en la ley de comercio marítimo en cuanto a la obligación del fletante y del fletador, el concepto de puerto seguro, que es sumamente importante, tanto en el fletamento por viaje como en el fletamento por tiempo. Luego vamos a abordar el tema del fletamento por tiempo, que es un tema sumamente interesante. Tanto el fletamento por viaje como por tiempo, como el arrendamiento casco desnudo, son muy utilizados por las empresas del Estado venezolano para transportar el material ferroso de la Corporación Venezolana de Guayana y sus filiales, e igualmente con respecto al transporte de los hidrocarburos, incluyendo el coque, que se utiliza mucho el fletamento por viaje, o las empresas también del Estado, netamente PDVSA y PDV Marina, que es su filial, para el manejo de buques, para incrementar la flota. Muchas veces han recurrido al fletamento por tiempo, principalmente otras empresas también para poder hacer cabotaje, porque hemos visto que en el caso del arrendamiento casco desnudo, lo habíamos mencionado en clases anteriores, se permite registrarlo bajo bandera venezolana, y entonces por un tiempo determinado, que es un tiempo de 2 años, pueden hacer la misión temporal desde el punto de vista aduanero, y entonces bajo el régimen del arrendamiento casco desnudo, inaugurar el pabellón venezolano y hacer aquellas navegaciones que están protegidas tanto al movimiento de una carga determinada o a una navegación determinada, como es el caso del cabotaje. Y muchas veces en el arrendamiento casco desnudo, a su vez, se transforma en un contrato de financiamiento
porque vamos a ver que muchas veces entonces se contrata un arrendamiento a casco desnudo como una forma de financiamiento en cuanto a la adquisición del buque, porque se va pagando el canon de arrendamiento durante el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento a casco desnudo, y con el último pago, es decir, primero se tendría que cumplir con todos los pagos y la vigencia y las obligaciones que devienen del arrendamiento a casco desnudo, y con el último pago, como vamos a ver en una de las partes de este contrato modelo que se utilizan contratos modelos en los contratos de arrendamiento, de fletamento, en los contratos de remolque, movilización o transporte, como lo llaman en algunas legislaciones. Entonces se utilizan contratos modelos, y en este en particular, el de arrendamiento casco desnudo, en la parte respectiva, que es la parte quinta del contrato, entonces con el último pago se adquiere la propiedad del bien, que es el buque. En el fletamiento por tiempo, que como les había dicho, hay mucha utilización también aquí en Venezuela, cuando se quiere aumentar la flota, no necesariamente para darle la bandera, sino para hacer un tráfico internacional y dedicarlo a otras actividades. Pero no olvidemos que el buque está sometido a varios, lo hemos mencionado con anterioridad, a varios contratos que se sobreponen unos a otros. No es posible que un naviero que se convierte en armador al contratar un buque bajo arrendamiento casco desnudo, a su vez lo someta al fletamento por tiempo, y gana indudablemente una diferencia en cuanto a flete. Y aquí se presenta la dualidad en la que el fletador entonces asume la gestión comercial, y el fletante, que es el mismo que había arrendado el buque, entonces mantiene la condición de fletante, de armador, porque tiene la gestión náutica de signo capitán, y entonces ese buque es sometido al fletamiento por tiempo. Y ahí llevan dos contratos. Luego, ese que está contratando la nave por el fletamiento por tiempo, bien porque no lo quiere explotar en cuanto al manejo de sus propios productos, que pudiese hacerlo si es una empresa de gran envergadura que transporta las producciones de sus filiales, pero no aquí. Entonces lo que hace es colocarlo en el mercado de fletes para que sea contratado bajo el fletamiento por viaje por unos viajes o un viaje determinado. Y entonces ahí también hay una diferencia de flete. Pero aquí no se transmite ninguna de las gestiones, ni la náutica ni la comercial, al fletador, sino que el fletante, en el fletamiento por viaje, asume todas las obligaciones y costos relativos a ese viaje determinado. Mientras que en el fletamiento por tiempo, al haber la dualidad de la gestión comercial y de la gestión naviera, una en cabeza del fletador por tiempo y otro en cabeza del fletante, entonces también hay una dualidad en cuanto a quién asume precisamente los costos en cada una de esas gestiones. De igual manera, vamos a observar un aspecto sumamente interesante ya cuando abordemos el arrendamiento casco desnudo, que tiene 5 partes, es un contrato bastante amplio. Si vemos el contrato modelo Barecom, normalmente en estos contratos de fletamento, de arrendamiento casco desnudo, no pasa lo mismo que vimos cuando hablamos del contrato de transporte de mercancía por vía marítima. En la que simplemente hay un conocimiento de embarque, que es un documento característico de los contratos de adhesión, en la cual simplemente el cargador y el consignatario se adhieren a ese clausurado, a esas condiciones que han sido elaborados por el porteador, y no hay negociación. En estos contratos de fletamento y de arrendamiento casco desnudo hay una negociación entre partes iguales, normalmente mediante la intervención de un corredor de flete, que en inglés se le llama broker. Y entonces el punto de partida de toda negociación es señalar cuál es el modelo que va a servir de base para comenzar estas negociaciones. Es el GENCON en el fletamento por viaje, el BALTIME en el fletamento por tiempo, el NAIP, ahí también contratos modelos que están diseñados para un buque determinado, es decir, en cuanto a sus características, una carga determinada de acuerdo a su naturaleza. Y en los contratos de arrendamiento casco desnudo, prácticamente el más utilizado es el bareboat. Hay una organización internacional que es la BINCO,
que entre muchas de sus funciones tiene una uniformidad, busca una uniformidad en cuanto a los modelos de los contratos, lo que es sumamente interesante, y ha sido todos esos contratos una fuente, si se quiere, de gran influencia en la costumbre mercantil en materia marítima, que ha influenciado las leyes. Pues si nosotros vemos algunas cláusulas de estos contratos, los vamos a reflejados en muchas leyes que se han inspirado precisamente en esa práctica, y entonces se ha desarrollado, sin lugar a duda, no nada más la práctica como la costumbre, como fuente del derecho marítimo, que la misma ley de comercio marítimo, cuando no hay una regulación en la ley, remite a la costumbre. Y por otra parte, es muy interesante y muy importante en estos contratos que estamos viendo de fletamento y de refletamiento casco desnudo, en la cual la normativa que deviene, primero no hay una convención internacional que regula estos contratos, pero están las leyes nacionales. Pero a diferencia de lo que habíamos visto con respecto al transporte marítimo de mercancías, que hay unas convenciones internacionales que si los Estados son parte se aplica, o las regulaciones de la ley de comercio marítimo, que es imperativa y no puede ser relajada por las partes, por lo menos no para minimizar la responsabilidad del porteador. Aquí, por el contrario, lo que contemplan los contratos, entonces tiene una prioridad en cuanto a lo que dice la ley, es decir, que es la ley contractual la que regula las relaciones entre las partes, y en caso de vacío, entonces por supuesto se aplica la ley de comercio marítimo. Y no nos olvidemos que todos estos contratos, como se los mencioné con anterioridad en la charla anterior, son importantes porque los contratos de utilización de la nave deben constar por escrito, y ya hemos visto que si no consta por escrito se aplica lo que dice el artículo 126 del Código de Comercio, es decir, que se tiene como inexistente. Normalmente en estas negociaciones de los contratos de arrendamiento a casco desnudo, de fletamento, hay una etapa previa, hay una negociación, intercambio de correos, antes se mandaban telegramas, se elabora un borrador previo que se llama recap, seguramente en su práctica privada o en el Partido de Justicia, como pasa con la mayoría de los oyentes, vamos a observar que es posible que le presenten un recap, el intercambio de correos electrónicos en relación a la negociación, y después de esos correos, esa negociación, esas modificaciones al modelo que normalmente ha sido escogido para iniciar las negociaciones, que normalmente en estos contratos se colocan cláusulas adicionales y se tachan o se alteran algunas de las cláusulas que aparecen preimpresas en estos contratos estándares. Entonces vamos a ver que se emite entonces el contrato de fletamento, que en inglés se le llama Charter Party o póliza de fletamento, y entonces ese es el documento que rige la relación entre las partes, con preferencia en cuanto a su aplicación, porque es la ley contractual que yo he escogido, en relación a la ley. De igual manera, vamos a observar que los contratos de fletamento, de arrendamiento, el casco desnudo, el contrato de arrendamiento del casco desnudo del barcón es más extenso, ¿no? Porque tiene unas partes que son optativas, que son las tres últimas partes, consta de 5 partes, y las tres últimas partes, cuando se opta alguna de ellas, normalmente modifica el condicionado que aparece en la parte segunda, y la parte inicial es de recuadros que permiten el detalle de identificación del buque y de las partes. En estos contratos, el fletamento por viaje y más el fletamento por tiempo y de arrendamiento de casco desnudo, a diferencia de lo que habíamos observado en el transporte de mercancías, que hay unos detalles, pero principalmente son en relación a la mercancía, más que al buque que aparece identificado, pero muchas veces aparece también que se puede cambiar, ¿no? O sea, que se puede sustituir un buque por otro, y inclusive un portador efectivo que no lo transporta en el mismo buque que aparece identificado en el conocimiento de embarque, a pesar de que el portador efectivo asume la responsabilidad y tiene el mismo régimen de responsabilidad que el portador que ha contratado. Pero en el arrendamiento a casco desnudo y en el fletamento, tanto por viaje como por tiempo, vamos a observar que hay mayor detalle en cuanto a la descripción del buque, porque el buque es el objeto del contrato,
no el transporte de la mercancía, es decir, el traslado para su entrega. A pesar de que en el fletamento por viaje se detalla la mercancía porque es una mercancía determinada que va a ser transportada. No así en el fletamento por tiempo y en el arrendamiento a casco desnudo, en el fletamento por tiempo, así como por viaje, pero más en el fletamento por tiempo hay unas regulaciones en cuanto a la navegación. Es decir, algunas restricciones en cuanto a los puertos que se puede tocar, que son el traffic limit, y también en relación a la mercancía que se puede embarcar, porque no se sabe necesariamente las características de la mercancía que se aparece en el fletamento por viaje con gran detalle, ¿no? Y en el arrendamiento a casco desnudo también hay un gran detalle en cuanto a la descripción del buque, porque tanto el fletamento por tiempo como el arrendamiento a casco desnudo va a ser de larga utilización, es decir, la disponibilidad o la entrega para la explotación del buque es por un tiempo. Y vamos a observar, como brevemente lo está detallando y vamos a abordarlo dentro de un instante, que estos contratos que sirven de modelo de tipo estándar, entonces son modificados. Es decir, se tachan cláusulas o se tachan líneas. Vamos a ver que los contratos tienen las líneas numeradas y entonces para facilitar la negociación precisamente se tachan entonces líneas o se tachan cláusulas y se colocan cláusulas adicionales. Lo que es sumamente interesante es la forma de negociación con la intervención del broker, que se llama corredor de fletes, así como también, por supuesto, en la etapa inicial de la elaboración del RICAP, del intercambio de correspondencia, que culmina, como ya hemos mencionado, ya con el charter party, que es la póliza de fletamento, el contrato de fletamento, que va a regular la relación porque tiene una preferencia en cuanto a su aplicación, si surge una controversia entre las partes. Nos corresponde ahora analizar de forma más detallada lo referente a los contratos de fletamento, de arrendamiento a casco desnudo y el contrato de remolque, que son los otros contratos de utilización de la nave que están contemplados en la Ley de Comercio Marítimo. En este sentido, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué debemos entender por contrato de fletamento? Y el fletamento es un contrato por el cual una persona que se llama fletante o armador, si tiene la gestión náutica del buque y designa al capitán, es el armador, aunque se presume, de acuerdo a lo que dice la ley, lo mencioné hace un momento, que el propietario es el armador, y en todo caso el que tiene la gestión náutica tiene la guarda, la custodia del bien, y entonces es responsable de aquello que genere la gestión náutica del buque, es decir, la explotación del buque, y designa, como les dije, al capitán. Entonces, que es el fletante y que tiene la explotación del buque, entonces pone a disposición del fletador, a cambio del pago del flete, el buque para realizar uno o varios viajes o para que éste pueda disponer de él por un tiempo determinado. El fletante, van a observar en los contratos de fletamento que se llama el ship owner, y el fletador es el charterer. Ahora, este contrato es un contrato formal. Debe constar por escrito. Cuando se trata del arrendamiento a casco desnudo para que tenga efecto frente a tercero, entonces tiene que estar registrado. Y a su vez, ya habíamos observado que en el arrendamiento a casco desnudo es cuando se da esa dualidad registral en la que está el registro extranjero y a su vez existe la posibilidad, si se ha optado a ello dentro del contrato, de que se matricule el buque bajo una bandera distinta al de su registro. Entonces, de acuerdo a cada ley, aquí en Venezuela está por 2 años, entonces podría tener el buque bajo bandera venezolana, y eso trae, bueno, los beneficios de poder realizar aquellas navegaciones que son restringidas, como son el cabotaje, así como también transportar mercancías que puedan estar también restringidas a su tráfico bajo bandera venezolana en aquellos casos que ha sido contemplado por el Ejecutivo. Ahora, la ley aplicable normalmente en las cláusulas, no olvidemos que priva la ley contractual sobre lo que establece la Ley de Comercio Marítimo de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Comercio Marítimo. Entonces, la ley contractual que ellos hayan escogido, normalmente vamos a ver que en la mayoría de los contratos existe una ley
seleccionada o elegida por las partes, y también una vía de solución de las controversias que normalmente un arbitraje. En la mayoría de los casos se escoge Londres o Nueva York o Singapur porque son confiables para los comerciantes que están involucrados en estos contratos de arrendamiento, y no olvidemos que está una convención internacional que regula lo referente al arbitraje, que es la Convención de Nueva York de 1958, y también a nivel latinoamericano existe la Convención de Montevideo. Y entonces, si válidamente han escogido una cláusula arbitral y han escogido a su vez una ley aplicable, entonces esto priva sobre lo que pueda estar señalado en la Ley de Comercio Marítimo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la ley. De igual manera, se puede sufletar. De hecho, es normal que en el contrato que se haya pactado de fletamiento por tiempo esté la cláusula de subfletamiento, y normalmente en esos casos lo dedican al fletamiento por tiempo, por un periodo más corto, de acuerdo a la conveniencia y la fluctuación del mercado de flete, o para fletar por viaje y ganar la diferencia de flete. Normalmente en estos contratos, lo había señalado al inicio, entra la figura de lo que se denomina el corredor, que en Venezuela está regulado por la ley, o definido inclusive por la Ley General de Marina en el artículo 239, y no es más que un intermediario, un conocedor de la gestión comercial para la contratación de buques. Puede intervenir uno o varios brokers, uno representando al fletante, otro el fletador, o uno único, que busca principalmente dentro del mercado la posibilidad de contratar buques, y es el que inicia o intermedia en la negociación, el que elabora el contrato de fletamiento de acuerdo a los parámetros que han sido objeto de la negociación, es decir, el buque, el flete convenido, los términos en los cuales va a ser contratado, usando como punto de referencia inicial uno de los contratos estándares, que normalmente son aquellos realizados por la Vinco, que es una entidad no gubernamental privada, que tiene, entre otras actividades, de elaborar y actualizar contratos, modelos de fletamento y otro tipo de contratos. Y entonces se señala cuál es el contrato, por ejemplo, el contrato por viaje, el GENCOM, o el contrato por tiempo, el bulk time, el NAIP, o cualquiera que sea específico ese tipo de buques y ese tipo de mercancías que transporta esa embarcación. Y entonces es el punto de negociación, y entonces empiezan a negociar cláusulas adicionales, enmendando, tachando aquellas que están en el contrato modelo, y eso es lo que hace el broker. En los contratos de fletamento, de arrendamiento a casco desnudo, la ley prevé un lapso de prescripción de 1 año, que está previsto en el artículo 153 de la Ley de Comercio Marítimo. La mayoría de los contratos se establece el mismo lapso de 1 año. Si se estableciera uno mayor, ya vimos que priva la voluntad contractual. Por eso es que en los contratos de fletamento, a diferencia de los contratos de transporte, el contrato de transporte se tiene que examinar necesariamente la ley de las convenciones, que son imperativas. En los contratos de fletamento y de arrendamiento de casco desnudo, necesariamente se tiene que ir al contrato primero. Y si hay algún vacío en respecto al contrato, entonces se tiene que examinar lo que diga la ley, que es supletoria a la voluntad contractual. Un aspecto interesante que debemos analizar en el fletamento por viaje es los términos de embarque. No se deben confundir con los términos de la compraventa internacional, que son los Incoterms, que lo van a ver también muchas veces, que generan, como consecuencia de la compraventa internacional, se genera el transporte marítimo o el fletamento por viaje. Porque los Incoterms son, por ejemplo, los términos FOB y los términos SIF. Y lo que determinan los Incoterms principalmente son quién le corresponde contratar el seguro, quién le corresponde contratar el transporte entre el comprador y el vendedor, y cuál es la documentación que el vendedor le tiene que suministrar al comprador, y a quién le corresponde hacer los trámites de nacionalización y administrativos para el ingreso de la mercancía en el territorio que está destinado, donde se encuentran las obligaciones propias del comprador.
y donde se produce la distribución del riesgo. Estos son los términos que son, por ejemplo, los términos de fábrica, ex-work, los términos SIF, los términos FOB, los términos a la fábrica, y entonces el DDP, DDI, los diferentes términos que se corresponden con los Incoterms. Esos son unos. Los términos de embarque es los que determinan a quién le corresponde realizar las operaciones de embarque y desembarque. Y así tenemos, por ejemplo, el término que se llama FIO, que es Free In and Out, es decir, libre a la carga y la descarga, en que las operaciones de embarque y desembarque de las mercancías son realizadas por el flotador. Tenemos el término Full Liner, que es el término de línea, en que las operaciones de carga y de desembarque de las mercancías, es decir, que asume los riesgos y los costos, es el fletante. Tenemos el término FILO, que es Free In, Liner Out, es decir, libre a la descarga, en que las operaciones de embarque de las mercancías en el puerto de partida son por cuenta del fletador, mientras que las operaciones de descarga de las mercancías en el puerto de destino son por cuenta del fletante. Y el término inverso, que es el LIFO, Liner In, Free Out, en que al fletante le corresponde realizar las operaciones de embarque en el puerto de partida, mientras que el fletador realiza las operaciones de descarga de las mercancías en el puerto de destino. Esto tiene una significación porque, de acuerdo al término que se haya escogido en las negociaciones, entonces eso tiene una incidencia en cuanto al costo del flete. Y esto es importante también porque en el fletamento, como lo vamos a ver dentro de un instante, existe lo que se denomina las estadías o días los días de plancha, las sobreestadías o los días de devora, lo llaman deborage en inglés, y también lo que se llama la prima de celeridad o due dispatch money, que es cuando se realizan las operaciones antes de que vencen el tiempo de las estadías, y la demora, que es la contrapartida, es una penalidad que se paga cuando se utilizan más días de los tiempos escogidos para realizar los días establecidos en el contrato para realizar las operaciones. Que claro, cuando son términos full liner, esto no tiene ninguna significación porque todo lo sube es el fletante. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del fletante en el fletamento por viaje que se desprende de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Comercio Marítimo? Las obligaciones generales en relación a la ejecución del contrato dentro del fletamento por viaje que recaen sobre el fletante son, como toda obligación en este tipo de contratos, poner el buque a disposición del fletador, debe colocarlo en condiciones de navegabilidad al momento en que se designa el lugar donde se encuentra el buque, que es la zona geográfica donde se pone en el contrato, porque el buque no está en el muelle esperando que llegue alguien a contratarlo. Y entonces en ese viaje preliminar el buque tiene que estar en condiciones de navegabilidad, y al llegar al puerto en que se va a poner la disponibilidad del buque por cuenta del fletante al fletador, ahí debe estar en condiciones de navegabilidad. Por otra parte, el fletante debe realizar el viaje o los viajes convenidos en el contrato. En el contrato de fletamento por viaje, a diferencia de los otros contratos que vamos a ver el día de hoy, de fletamento por tiempo, de fletamento o de arrendamiento casco desnudo, entonces ya se sabe cuál es el momento de contratar, cuál es el punto de partida, es decir, el puerto donde va a iniciarse la navegación, y también el puerto al que está destinado la travesía marítima. Por otra parte, tiene la obligación de mantener las mercancías en buen estado durante el viaje, y por otra parte tiene que emitir los conocimientos de embarque. El conocimiento de embarque aquí no tiene las funciones que tiene el conocimiento de embarque en el transporte marítimo que vimos en la charla anterior. Aquí es un recibo de la mercancía porque la relación y cómo fue recibida, porque la relación entre el fletante y el fletador se rige por la póliza de fletamento, el charter party. Entonces, salvo que entonces el conocimiento de embarque sea transmitido a un tercero, en cuyo caso normalmente
entonces se coloca que las disposiciones del charter party, es decir, la póliza de enfrentamiento, también se aplicarán a la relación que nace del conocimiento de embarque, pero ya vimos que si ese es un tercero el que se limitó el conocimiento de embarque en base al transporte de mercancía, son las disposiciones del transporte de mercancía que son imperativas las que se van a aplicar a ese tercero. Por otra parte, en relación al fletador, ¿cuáles son sus obligaciones? Y estas se desprenden del artículo 183 en cuanto a lo que le corresponde bajo el fletamento por viaje en un contrato de contrato de utilización de la nave. Y en primer lugar debe asignar un puerto, y ese puerto tiene que ser lo que se llama seguro. En el fletamento por tiempo, que existe la misma dinámica de la obligación de garantizar un puerto seguro, la obligación es más gravosa, y lo vamos a ver dentro de un instante, porque no se sabe cuál es el puerto o los puertos que va a tocar durante la ejecución de un contrato que es por un tiempo determinado. Aquí ya vimos que al inicio se sabe cuál, es decir, al momento de contratar la póliza de fletamento se sabe cuál es el puerto. Y en los otros fletamientos, fletamento por tiempo y el arrendamiento de casco de nudo, hay limitaciones, que es lo que se llama el traffic limit, que es uno de los recuadros que aparecen en la parte primera de todos estos contratos. Y entonces a esos puertos, o una cláusula de guerra, de puertos que por ser sumamente riesgosos, están en una situación de beligerancia, tampoco puede estar destinado en la navegación ese buque. Por otra parte, tiene la obligación de proveer las mercancías establecidas en el contrato y realizar todos los trámites autorizados para su embarque. Si no las presenta, no es que no va a pagar el flete, se presenta la figura de lo que se llama dead freight o flete muerto. Entonces, igual tiene entonces la obligación de pagar el flete por la totalidad de la mercancía si no la presentó o por la parte de la mercancía que no la presentó. Y por otra parte tiene la obligación de indemnizar al fletante por los daños que haya sufrido, así como también los daños que puedan sufrir terceros que originen una reclamación que pueda afectar indudablemente al buque, como sería por ejemplo su embargo. Ahora, yo les había dicho que en el fletamento por viaje se presenta una de sus características principales, y es la que genera la mayoría de los reclamos, que es lo referente a las estadías, a las sobreestadías y a la prima de celeridad cuando está convenido. Es decir, la situación del fletador en la carga y la descarga de las mercancías, que está íntimamente relacionada con los términos de embarque que les había mencionado al principio. Las estadías, que en algunos países se llama día de plancha, el lay time, empieza a correr desde el momento en que se da el aviso de alistamiento. El aviso de alistamiento dependerá cómo ha sido pactado el contrato de fletamento, ya que se puede dar cuando está ya en el fondeadero, ha hecho o no los trámites administrativos para ingresar, y entonces en ese momento, a pesar de que efectivamente no ha llegado al muelle para iniciar las operaciones de carga, se tiene que ha llegado desde el punto de vista contractual y empiezan a correr porque se dio lo que se llama el aviso de alistamiento, que en inglés se llama Notice of Readiness Honor, y entonces a partir de ese momento empieza a correr el lapso. Si se ha pactado a muelle, entonces cuando efectivamente ha llegado a muelle para realizar las operaciones de embarque o desembarque, común en los contratos de fletamento por viaje, cuando se trata de tanqueros, y entonces cuando se colocan las mangueras, está listo, es que cuando el buque efectivamente ha llegado, y desde aquí coincide físicamente su llegada con la llegada desde el punto de vista contractual. Y entonces las estadías que están previstas en el artículo 190 de la Ley de Comercio Marítimo es el lapso que tiene el fletador para realizar las operaciones de carga y de descarga. De acuerdo a lo que se haya convenido, puede ser un solo lapso para carga y descarga, y entonces el tiempo que se ha computado para la carga o para la descarga se pueden unir dentro del cómputo de días que estaban previstos para las estadías. Ahora, las estadías se pudiesen interrumpir, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, y también lo prevé la ley, cuando por un hecho que no lo es imputable al fletador, no puede realizar las operaciones de descarga. O de carga o de descarga.
Por otra parte, está el lapso de lo que se llama la sobreestadía o demurrage en inglés, que está también previsto en el artículo 190 de la Ley de Comercio Marítimo. Y es un lapso posterior a la expiración de las estadías. Y a falta de convenio, es un lapso de 10 días continuos. Y aquí se aplica la máxima en inglés, que es one in demurrage, always in demurrage, es decir, una vez que ha comenzado los días de sobreestadía, esto no se interrumpe por ninguna circunstancia, ya sea mal tiempo u otro hecho. Entonces, una vez que vence el lapso de sobreestadía, es lo que en los contratos se ha considerado que son daños, porque normalmente el demurrage es el doble de lo que se ha contemplado por estadía. Pero cuando entra ya más allá del lapso de la demora, de la sobreestadía, entonces ya se tendrá que calcular los daños que se han causado, quizás por el incumplimiento de otro contrato posterior que se hubiese pactado por parte del fletante. Y tendrá que hacerse un análisis de cada circunstancia. En algunos contratos, y así también lo prevé la Ley de Comercio Marítimo en el artículo 194, está lo que se llama la prima de celeridad, que se llama Due Dispatch Money en los contratos estos que están en inglés y en el derecho comparado. Y es cuando las operaciones de carga y de descarga realizadas antes del vencimiento de las estadías. Y entonces el fletador tendrá derecho a una compensación que si no está establecida el contrato, la ley contempla que es la mitad de lo que se hubiese contemplado para sobreestadías. Nos toca ahora tratar el tema relativo al arrendamiento casco desnudo. Es un contrato indudablemente muy particular porque allí todas las gestiones en relación al buque, tanto náuticas como comercial, pasan del arrendador al arrendatario. De allí que se denomine no disponibilidad del buque, sino la entrega del buque del arrendador al arrendatario. Y asume entonces todos los costos. En el contrato Barecom, el contrato Barecom es el contrato más empleado en este tipo de contratos de utilización de la nave. Sin embargo, hay algunas particularidades, ¿no? Muchas veces opcionales, ¿no? De hecho, este contrato tiene 5 partes. Es la parte inicial, que son recuadros, que es de la descripción principalmente del buque, dónde se encuentra, dónde se va a hacer la entrega, cuál es el flete, y luego está la parte segunda, que son las condiciones generales. Esa parte segunda de condiciones generales, a su vez, son cláusulas que algunas de ellas son optativas. Y son optativas porque si se han optado por las otras partes del contrato, que es la parte tercera, que es cuando el buque sale del astillero nuevo directamente al contrato de arrendamiento de casco desnudo, o la parte segunda, que es cuando se va a ver el doble abanderamiento, o la parte tercera, que es la adquisición del buque, porque se ha utilizado el arrendamiento de casco desnudo también como financiamiento. Entonces, por supuesto, las partes que están en la parte segunda de condiciones generales, entonces quedan tachadas por la opción que se ha hecho de las otras partes que le he mencionado. Ahora, en el contrato de arrendamiento casco desnudo, entonces tenemos por una parte las obligaciones que asumen. Aquí no hablamos de flete, sino hablamos de canon en el caso de la ley venezolana, pues los contratos se sigue llamando hire. Y entonces la primera obligación que deviene es la de la entrega precisamente del buque en el lugar convenido en el contrato en condiciones de navegabilidad. Esa obligación es opcional si se ha optado por la parte tercera del contrato Barecom, porque entonces ya no le entrega directamente en un lugar convenido, sino que sale directamente del astillero y ahí lo toma el arrendatario. Y también la segunda obligación que tiene el arrendador es la de reparar los vicios ocultos propios del buque. Que si se ha optado por la parte tercera del Barecom, entonces el que garantiza que ese buque no tiene vicios es el constructor de la nave, porque así ha sido convenido dentro de los términos de ese contrato, Barecom, que es el más utilizado. Aquí la ley no establece un lapso límite para el saneamiento de los vicios
ocultos. En los contratos, de acuerdo a la versión, se establece un lapso límite de 24 o 18 meses para reparar los vicios ocultos. Estos son contratos a largo plazo. Y entonces priva, sin lugar a duda, como lo hemos dicho, la voluntad contractual. Estos contratos, de acuerdo a la ley venezolana, para que tenga efecto frente a terceros, tienen que estar registrados. Y para que asume entonces el arrendatario toda la responsabilidad en relación al buque, salvo lo que hemos dicho, que algunos convenios pactan una obligación estricta por parte del propietario, que son los convenios sobre la contaminación, ¿no? Y la responsabilidad civil. Eso es parte del convenio del 69 y su reforma del 94. Y de hecho se han ventilado casos en relación a ese convenio. Por otra parte, en cuanto a las obligaciones del arrendatario que devienen de los previstos en el artículo 162, utilizar el buque de acuerdo a los términos previstos en el contrato. Aquí se repite lo que mencioné con respecto a las limitaciones de tráfico y de mercancías, que hay un recuadro específico que se refiere a ello. Mantener el buque en condiciones de navegabilidad, dado que tiene todas las gestiones en relación a la embarcación. En el contrato ahí es la parte optativa, que si entra astillero dentro del tiempo que corresponde, entonces durante ese tiempo cesa la obligación del pago del canon. También está lo referente al seguro, que el contrato Barricón, hay una opción en la parte 13, en la cláusula 13 y 14, que si se opta la 14, entonces cesa la obligación de que el arrendatario contrate el seguro, porque el seguro lo va a asumir el arrendador. Entonces eso es opcional, hay que revisar siempre los contratos, en los contratos de fletamento y de arrendamiento de casco desnudo. Y a su vez tiene la obligación de indemnizar al arrendador por todos los perjuicios que puedan derivar como consecuencia de la explotación del buque, y al final del contrato restituirlo. Que si se ha optado por la parte de que se va a comprar el buque, porque cuando está la parte quinta optativa, porque se ha utilizado el arrendamiento a casco desnudo como una forma de financiamiento, todos los pagos que se han hecho como consecuencia del canon de arrendamiento y que tiene que cumplirse hasta el final, entonces no son denominados ni se corresponde con el precio, porque el precio para la adquisición del buque se da con el último pago, que en la parte quinta se menciona eso. Y entonces en ese caso, indudablemente, hay una opción, porque no va a tener que restituir el buque, porque el buque indudablemente queda con él porque va a optar por comprarlo. Por otra parte, la ley tiene un contrato que está enmarcado dentro de los contratos, en la parte referida al fletamiento por viaje, pero que se llama el fletamiento por volumen, que en ese contrato, que es muy particular, el fletante se compromete a realizar varios viajes durante un tiempo determinado. Y entonces, por cada uno de esos viajes que se van a realizar durante la planificación, son contratos que normalmente no son tan largos como el fletamento por tiempo de arrendamiento a casco desnudo, normalmente se pacta por un año, y entonces durante la vigencia de ese año se va a realizar un número de viajes que están pactados en este fletamento por volumen. Y entonces el fletador entrega una planificación y se conoce el tipo de carga que se va a realizar, pues normalmente sale de un mismo lugar, porque se van a realizar varios envíos dentro de un contrato de compraventa que ha realizado el fletador. Entonces se hace una programación y una planificación de cuántos viajes se va a realizar, y por cada uno de esos viajes se emite un fletamento por viaje. Entonces ese es un contrato que está previsto de manera puntual en el artículo 195 de la Ley de Comercio Marítimo. Por otra parte, vamos a observar que la Ley de Comercio Marítimo contempla lo que se llama el contrato de remolque, que lo define como el suministro de la fuerza motriz. En algunas legislaciones se habla del remolque transporte, porque se compromete al traslado, pero en realidad en la ley venezolana no se puede hablar de transporte, porque lo que se compromete es una obligación de medio, que es suministrar la fuerza motriz. Pero sí es para la fuerza motriz, para ir de un punto a otro que se ha convenido en el contrato.
que se distingue este contrato de transporte con el servicio de remolque portuario, en lo que es obligatorio y depende de la dimensión del buque, son 1 o 2 remolcadores. Y entonces lo que va es asistir al buque con la fuerza motriz, pero para la maniobra del puerto, que es una zona restringida. Y ahí se presenta una particularidad sumamente interesante, que en uno y otro, porque la responsabilidad que se puede presentar con respecto a terceros por la operación del remolque en relación al buque o al objeto que está siendo remolcado, entonces depende de lo que se denomina la mente dominante. Y la mente dominante, cuando se trata del remolque que aporta la fuerza motriz, que es el contrato de remolque al que se refiere la ley de comercio marítimo, la mente dominante la tiene el remolcador. Mientras que en las operaciones de remolque portuario, la mente dominante se presume que la tiene el remolcado. Y entonces, pero sin embargo, cuando el daño se produce a un tercero, que no está constituido por el convoy, o en todo caso en la prestación del servicio de remolque, entonces frente al tercero se tiene como toda una unidad. Y ya la responsabilidad entre el remolcado y el remolcador en cuanto a la compensación, inclusive el abordaje que puede ocurrir entre ellos para determinar la culpa, entonces existe la presunción es de la mente dominante que se presume de acuerdo al tipo de remolque que se esté realizando, ya sea de aportarse la fuerza motriz para aportar esa fuerza motriz para trasladar ese otro buque, que es el remolcado, o bien cuando se está prestando el servicio portuario, que la mente dominante entonces la tiene el remolcado, es decir, al que se le está aportando la maniobra, porque el capitán de ese buque es el que está dando la instrucción en cuanto al movimiento del buque en el puerto, que siempre tiene que estar en el puente, de hecho. Bueno, hasta aquí la clase de hoy y espero verlos en la próxima.